Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México y Panamá. A todos les extendemos un cordial abrazo, les damos la bienvenida a las actividades que realiza Acrópolis Capacitaciones. Y bueno, vamos a conocer un poco más acerca del doctor Villanueva. El doctor Demetrio Villanueva Ayala es doctor en ciencias, en bioingeniería, título que obtuvo en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, maestro en ciencias bioelectrónica en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN de México, DF, es ingeniero industrial con especialidad en electrónica, título recibido en el Instituto Tecnológico de Durango, tiene una vasta experiencia. Actualmente pertenece al Centro de Rehabilitación Infantil Teletón del Estado de México, al Laboratorio de Análisis de Movimiento, desde agosto del 2007, entre otras de sus experiencias. Pues le damos paso al doctor Villanueva. Muchas gracias a todos por mantenerse en sintonía de Acrópolis. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, si ya todos me están escuchando, gracias, bienvenidos. Quiero agradecer a Acrópolis Capacitaciones por la invitación a este webinar y pues voy a compartir mi experiencia, algunos trabajos que hemos realizado relacionados con la biomecánica del movimiento humano en laboratorio de análisis de movimiento, y van a incluir aplicaciones dentro del laboratorio y con laboratorios portátiles. Entonces, para esta presentación, lo primero que hice fue, yo soy un apasionado de la biomecánica, entonces a veces pienso que todo mundo está tremendamente apasionado por la biomecánica, igual que yo, pero periódicamente me detengo a revisar qué se está haciendo en el mundo. Entonces, para la preparación de esa plática hice una revisión de Google Académico de, bueno, si yo pongo biomecánica y rehabilitación, ¿qué aparece? Y aparecieron muchísimas publicaciones. Pongo solo algunas, pero limitándolas a 2016 a la fecha. Después biomecánica y puse una patología, esclerosis múltiple, y también una gran cantidad de publicaciones. Biomecánica y el desarrollo de la marcha en los niños, y también, entonces, pude seguir haciendo revisiones y me puedo dar cuenta que es un tema vigente y que se sigue generando una gran cantidad de información a partir del uso de la biomecánica en la clínica. Pero ¿esto qué representa? Que hay un trabajo realizado en la clínica y ciencia que necesita llegar a los centros de rehabilitación y un uso en ciencia clínica de la tecnología que necesita ser usada en el ámbito clínico de manera cotidiana. Esto requiere, pues, entender que hay una generación de conocimiento y que hayan unas aplicaciones y que necesitamos que la tecnología sea fácil de usar, que rápidamente genere reportes y que esos reportes sean muy simples de interpretar. Para que de esta manera la tecnología se convierta en una herramienta clínicamente útil. Este es el concepto que durante estos años he tratado de dar el giro, el uso de la tecnología para que sea una herramienta clínicamente útil. Y ya entrando en materia, entonces para el desglose de esta plática, pues voy separando en varios elementos. Inicio con, ¿qué es la biomecánica? Bueno, pues la biomecánica es una palabra que probablemente por primera vez fue mencionada en 1638 por Galileo Galilei y lo usó en un escrito para describir la relación entre el movimiento, las fuerzas y la resistencia de los materiales. Entonces, esto es intentar comprender el comportamiento mecánico de los tejidos biológicos. Y
¿De qué se trata? Pues se trata del estudio del movimiento del cuerpo humano, la acción de fuerzas internas y fuerzas externas, entendiendo por las fuerzas internas las fuerzas de los músculos y las fuerzas externas, las fuerzas inerciales, la fuerza de la gravedad y las fuerzas de reacción. Básicamente, las 3 leyes de Newton. Para poderles compartir, en otras palabras, les dejo este video donde nos dicen qué es biomecánica. Quedo en silencio y les comparto el video. What is biomechanics? It's the story of us, how we move through the world, forward, backward, up and down, under and over. It's a story about technology, science, music, medicine, sports, and art. It's written in equations, steps, rotations, collisions, code, and sweat. It's full of setbacks and successes. Biomechanics is a story built on the past, informed by the present, and envisioning our future for a better world in motion. We tell this story so that no matter how we move, we're always moving forward. Es decir, la biomecánica está en muchos ámbitos. Podemos hacer biomecánica en el arte, en espacios laborales, por supuesto en clínicas de rehabilitación, en el deporte. Y la intención es mejorar el desempeño, ya sea deportivo o en las actividades de la vida diaria, minimizar los riesgos de lesión y optimizar los procesos de rehabilitación o de entrenamiento. Pero para esto necesitamos datos que puedan permitir el análisis, interpretación, convertirlos en información clínica y en base a todos estos datos, a todos estos aportes, poder diseñar programas de trabajo, programas de rehabilitación, programas de entrenamiento. Y de alguna manera veo como esa generación de programas de trabajo como el fin último de la biomecánica aplicada. Pero para llegar a eso necesitamos datos. ¿Qué tipo de datos? De cinemática, cinética, electromiografía, que es la actividad muscular, el costo energético. Pero, en otras palabras, esto es rangos de movimiento, velocidades lineales o angulares, las fuerzas internas, externas, como ya les decía, las fuerzas del músculo y las fuerzas que se generan fuera del cuerpo, para poder calcular o estimar potencia, trabajo, medir la actividad muscular y saber de qué tipo es, excéntrica, concéntrica, isométrica, la magnitud de esa actividad muscular, la duración de la actividad muscular. Con otras tecnologías podemos medir la distribución de presión plantar en condiciones estáticas y dinámicas, medir el consumo de oxígeno o estimar el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca, entre otros parámetros. Son el tipo de datos que generamos en un estudio biomecánico. ¿Y qué tienen en común todos estos parámetros? Pues que nos llevan a medir lo que yo llamo tener datos duros. ¿Y para qué sirven estos datos? Pues esta pregunta me lleva a plantearme un objetivo para convertir a la biomecánica en biomecánica aplicada. Y así poder estudiar el movimiento humano y las fuerzas que intervienen. ¿Y para qué? En el caso de población en general, pues mejorar el desempeño en las actividades de la vida diaria, mantener la independencia y calidad de vida, identificar lo que yo llamo áreas de oportunidad, es decir, qué específicamente hay que trabajar con cada individuo, planes
y programas personalizados, reducir factores de riesgo de lesión y, muy importante, prolongar la vida independiente. Un objetivo que he encontrado muy útil de un reporte de biomecánica es que sea una herramienta de comunicación. Herramienta de comunicación con el paciente, la familia del paciente, los médicos tratantes, los especialistas, el entrenador, el preparador físico, los fisioterapeutas, el neurólogo, el nutriólogo. Es decir, todos los que participan en el movimiento humano. Y esto es algo muy importante, una herramienta de comunicación que permita el flujo de información. En el caso del deporte, por supuesto que el objetivo número uno es mejorar el rendimiento deportivo, mantener al atleta entrenando y compitiendo, es decir, con pruebas muy simples, definir en qué momento debe de ir a un trabajo de recuperación o debo de continuar con el trabajo de entrenamiento regular. A partir de identificar áreas de trabajo específicas. Poder reducir los factores de riesgo de lesión. Primero habrá que medir cada uno de esos factores de riesgo de lesión. Y prolongar la vida deportiva. Esto es particularmente importante en el deporte profesional. Y nuevamente, que el reporte de biomecánica sea una herramienta de comunicación entre especialistas, con el paciente y la familia del paciente. En pacientes neurológicos, la parte inicial es conocer el estado funcional, identificar la etiología de las alteraciones en el movimiento por razones musculoesqueléticas, identificar a partir de ahí las áreas de oportunidad, que yo llamo aquí áreas de oportunidad clínica, medir los progresos funcionales que se logran a través o debidos al programa de rehabilitación, medir esos progresos funcionales y diseñar programas de trabajo de habilitación, rehabilitación. Es importante también entender que volver a utilizar el reporte biomecánico como una herramienta de comunicación. Entonces, ya tenemos qué es biomecánica, ya vimos, ahora vamos a ver qué es el movimiento humano. El movimiento humano, pues es la compleja interacción de la actividad muscular con las fuerzas externas, generando movimientos rotacionales sobre las articulaciones, y este movimiento debe de ser de manera estable y controlada. De alguna manera estoy definiendo lo que es control motor. Y ese control motor requiere que haya, por supuesto, el sistema de control, una fuente de energía y un sistema de transmisión de fuerzas. Empecemos con el sistema de control, que está formado por el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, aquí en esta diapositiva, en esta gráfica, dividida entre sus tres partes, la superior, la parte de la columna vertebral y la parte de los músculos, y en los músculos interactuando con las fuerzas externas generan fuerzas musculares, cambios de longitud, cambios de ángulo, y esto es detectado por el sistema proprioceptivo, que a su vez le comunica al sistema nervioso y se hace una retroalimentación del movimiento. Entonces, hay un ciclo de información entre los músculos, el sistema proprioceptivo, el sistema nervioso central y los músculos a través de redes neuronales que generan movimiento de manera local. Eso lo podemos entender a través de los Central Pattern Generators, que es un concepto ampliamente utilizado en rehabilitación de paciente neurológico, específicamente con lesión de médula espinal.
La participación del sistema nervioso en la parte superior, esto que genera el movimiento fino, en armonía, con coordinación, es decir, solamente el estudio de lo que el sistema nervioso central requiere muchos años de preparación. Es algo bastante complejo. El sistema energético, pues también tiene su complejidad y nos habla de la manera en que los alimentos son procesados para obtener los elementos que van a generar el movimiento, el ATP, la gasolina que requiere el cuerpo humano. Y esa gasolina se gasta de manera diferente dependiendo del tipo de actividad. Si es intensa y de corta duración, si es intensa y duración media, o si la duración es muy prolongada, se activan diferentes tipos de sistemas energéticos. En lo que se refiere al movimiento humano, necesitamos el sistema de transmisión de fuerzas. Y ese sistema de transmisión de fuerzas está conformado por músculo, tendón, huesos, articulaciones y el tejido conectivo. Cada una de esas partes tiene una función principal y algunas funciones secundarias. Y necesitan cada uno de estos elementos estar en armonía mecánica para poder tener un movimiento que denominamos normal, sin alteraciones, sin déficit, que no genere patologías. Sin embargo, a lo largo de la vida, ya sea por debilidad, por sobreuso, por dolor, por lesiones, acortamientos, por cualquiera de estas causas, uno o varios de estos sistemas pueden alterar su funcionamiento. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues hay una mala mecánica de movimiento. ¿Qué es primero, la patología o la biomecánica alterada? Depende de la situación. Pero en términos generales, una patología altera la biomecánica y una mala biomecánica favorece una patología. Entonces, es importante en los estudios de biomecánica funcional identificar qué está sucediendo en cada uno de los elementos para poder sugerir acciones específicas muy puntuales. Es decir, ponerle nombre y apellido a cuáles son las causas que están generando el déficit mecánico. Ok, entonces ya abordamos la biomecánica, los elementos del movimiento humano. Vamos a entrar un poco con las aplicaciones clínicas. Pero antes de eso, necesito hacer una escala para entender desde la perspectiva biológica y mecánica qué elementos necesito. Pues se necesita conocer de biomecánica, anatomía funcional, y un prerequisito para conocer anatomía funcional es la anatomía, por supuesto fisiología, neurología, o sea, hay muchas cosas que conocer. Después, tener claro qué son las propiedades mecánicas de los tejidos biológicos. Iniciando, podemos incluir tres: las condiciones, las propiedades mecánicas del músculo, propiedades mecánicas del tendón, propiedades mecánicas de los huesos, cuando menos, para ingresar y darle sentido a toda esta información. Desde la parte de la mecánica, pues las leyes de Newton, saber mecánica clásica y poderlas integrar, darle un sentido. Voy a centrarme en este momento con anatomía funcional. Y entonces, pues la anatomía funcional no es otra cosa que estudiar el sistema musculoesquelético mientras se genera el movimiento del cuerpo humano. Y de esta manera podemos entender o ir identificando el desempeño de cada una de las partes del sistema de transmisión de fuerza, viéndolo como una cadena cinética, cinemática. Y de esta manera estudiar ese sistema de transmisión de fuerza en condiciones
normales. Es decir, el prerequisito es conocer el funcionamiento en condiciones normales para después poder hacer interpretaciones de condiciones anormales. ¿Qué ejemplos de movimientos que necesitamos conocer? Pues, por ejemplo, por supuesto, que la marcha, la carrera. 2, saltar, salto. Mover, pega la barra. Cargas, ya sea en condición 1, de 2, entrenamiento vas. o de rehabilitación. Y lo que tienen en común cada uno de estos videos es que estamos utilizando sensores, en este caso del movimiento de la carga, un sensor para medir la velocidad a la cual se está desplazando la barra. Aquí un sensor para medir la velocidad de elevación y calcular la altura de vuelo. Aquí un sensor inercial para evaluar la carrera y aquí un sensor inercial igual para evaluar la marcha. Esto es pues, lo que podría ser un laboratorio portátil. Ahora, si hacemos estudios dentro de un laboratorio, pues bueno, pueden ser cosas tan refinadas como medir el movimiento de las articulaciones de la mano. En este estudio en particular, me pidieron poder medir la flexión, extensión de las falanges más distales de la mano para probar el efecto de un fármaco. Fue un estudio bastante complicado, pero bueno, finalmente logramos armar un modelo y obtener los datos que eran importantes para los investigadores. El modelo o la distribución de marcadores que utilizamos para obtener los datos que necesitábamos para darle la información al atleta y su cuerpo técnico de entrenamiento. Pero no necesariamente necesitamos tecnología. También podemos utilizar algo tan simple como una cámara o la simple observación para ver la calidad del movimiento. En este caso, en el movimiento de sentadilla, donde ya podemos observar varias áreas de oportunidad. Ok. Otro tipo de tecnología que podemos utilizar es un baropodómetro. Es una plataforma que tiene sensores de fuerza y nos permite, pues simplemente, cuando el paciente se para sobre este tapete, medir la distribución de presión plantar y con eso ver la manera en que la presión plantar del pie izquierdo, del pie derecho se comporta y de manera conjunta la manera en que el centro de presión corporal, es decir, la manera en que todo el cuerpo en su conjunto se mueve. En este caso es un sujeto normal, entonces los patrones son bastante simétricos y cercanos a la normalidad. Pero otro dato importante, con una prueba, que esta prueba no lleva más de 10 segundos, tenemos información cuantificable del arco plantar, utilizando una ecuación ya propuesta desde hace varios años para calcular el índice de arco y saber si es un arco normal, tiene una tendencia hacia pie plano, una tendencia hacia pie cabo, hacer el comparativo izquierda contra derecha. Esto es una información muy útil, sobre todo en cuestiones de neurodesarrollo. Pacientes con Down, por supuesto deportistas, bueno, en general con la población, pero hay poblaciones o algunos grupos, algunas patologías donde esto nos es muy útil. Este mismo tapete nos puede servir para medir las presiones plantares ahora en condiciones dinámicas. Lo maravilloso del sistema es que lo único que tenemos que pedirle a la gente que camine para obtener los datos de fuerza,
de presión, superficie de apoyo y la velocidad a la cual se está desplazando el centro de presión plantar. Hacer un comparativo de izquierdo contra derecho y a su vez hacer un comparativo contra los patrones de normalidad. En el caso de la electromiografía, uno de los estudios más utilizados es la marcha, pero ahí entonces podemos decidir qué músculos queremos estudiar y en qué fase del movimiento. En este caso estoy seleccionando los músculos que deben de participar en la propulsión y se le pide, se colocan los electrodos, aquí va la faceta media de vuelta, electrodos, y aquí están los datos en tiempo real. Cuando se procesan, este es el tipo de gráficos que obtenemos. Pero actualmente la tecnología ya nos permite tener rápidamente las envolventes para saber cuándo está activo, cuándo está inactivo, cuándo está activo, cuándo está inactivo, y nos brinda líneas de referencia para saber, estas líneas que estoy poniendo aquí son las líneas que aparecen en los reportes y nos dice, el tibial anterior debe de estar activo en esta fase y en esta fase. Si el tibial anterior está activo en esta fase, es una sobreactividad. Si el tibial anterior no está activo en esta fase, entonces hay un déficit en la actividad. ¿Y cuáles son las causas? No lo sé. Y aquí quiero subrayar algo muy importante. Desde mi perspectiva, la biomecánica no da respuestas. La biomecánica da preguntas específicas. Y estas preguntas se responden con clínica. ¿Por qué hay una sobreactividad? Bueno, la sobreactividad ahí está. ¿Cuál es la razón? Eso se encuentra clínicamente. Hay otro tipo de estudios donde combinamos el uso de los acelerómetros con la electromiografía en patrones de movimiento establecidos y nos brinda rápidamente gráficas de la cinemática de hombro derecho contra el hombro izquierdo. En este caso es la abducción. Son dos curvas bastante armónicas, se ven simétricas. Sin embargo, cuando vemos los datos, observamos que hay un mayor rango de movimiento en el izquierdo. ¿Por qué? Es biomecánica, entonces no lo sé. Guía las preguntas de manera muy específica. ¿Hacia qué parte del movimiento? ¿Hacia la parte de la extensión, de la abducción o el regreso hacia la fase neutra? Es decir, nos da los elementos para hacer preguntas clínicas muy puntuales. En este caso, se está midiendo la velocidad del brazo durante el movimiento de abducción y el regreso a la neutra. Y nuevamente se observan diferencias en las velocidades. Y estos son datos que obtenemos rápidamente, aproximadamente unos 10 segundos después de terminar la prueba. En el caso de la electromiografía, me centro en estos datos donde se ve que aquí se mide a través de las desviación estándar que hay una mayor variabilidad en el lado izquierdo que en el lado derecho para el mismo movimiento y para el mismo músculo y con una contribución muscular muy disminuida con respecto al derecho. Entonces, ¿cuáles son las razones? Otra vez, es guiar el trabajo clínico. Pero para que esto funcione, los datos deben de estar prácticamente de manera inmediata para poder hacer inclusive procesos de retroalimentación ahí mismo con el paciente. Ok. Ya les platicé hasta aquí biomecánica, el movimiento humano, un poco de anatomía funcional, algunos ejemplos de movimientos que debemos estudiar en condiciones normales, pero hay otro elemento que es necesario y es el trabajo multidisciplinario. Esto es fundamental. Les voy a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, de evaluaciones biomecánicas de equipos deportivos en campo y les voy a compartir
este video, y lo voy a adelantar un poco para no entretenerlos. Son unas evaluaciones que hicimos con un equipo de fútbol americano. Ese día evaluamos 200 individuos. Para esto se requiere evaluaciones no instrumentadas, evaluaciones instrumentadas. En este caso es la estación de baropodometría, y necesitamos un equipo de trabajo entrenado, ya conociendo la metodología de trabajo. Aquí estamos midiendo rangos de movimiento. Voy a adelantar otro poco y otro poco. Y aquí ya estamos en la estación de evaluación de la fuerza o la potencia y la potencia de miembros inferiores a través del salto, el protocolo de Bosco. Un protocolo que incluye el salto de sentadilla, el salto contra movimiento, el salto contra movimiento utilizando los brazos, y después la estación para medir la velocidad. En este caso, la instrumentación que utilizamos fueron fotoceldas para medir desde el inicio la velocidad a las 20 yardas y la velocidad a las 40 yardas. Otra de las pruebas que se hizo en esta ocasión fue agilidad, nuevamente utilizando fotoceldas para medir el tiempo donde hacen este movimiento hacia hacia derecha, después izquierda y salir a toda velocidad. Ahora, con esa información, en este caso, se entregan reportes de grupo por cada categoría, donde se hace énfasis en cuáles son las áreas de trabajo, lo que les llamo áreas de oportunidad. En este caso es importante aumentar el rango de movimiento, la flexibilidad en isquiotibiales, recto anterior, aductores. ¿Qué sucede con la baropodometría? Estos son los datos normales y estos son algunos ejemplos de lo que obtuvimos. O sea, hay diferencias sustanciales en la distribución de presión plantar de muchos jugadores. Después, en lo que se refiere a la velocidad, encontramos que la velocidad de 40 yardas, pues el grupo estaba haciendo ese recorrido en 6.54 cuando lo tendría que hacer de acuerdo a la edad en 5.8 segundos. Entonces, otra área de oportunidad. En la potencia anaeróbica, y otra vez comparando contra su edad con atletas de alto rendimiento, pues bueno, vemos que hay una gran área de oportunidad en lo que se refiere a fuerza de miembros inferiores. Después de las evaluaciones, ¿qué se hace? Se entregan los resultados, se revisan estos resultados con el grupo de entrenadores para diseñar un plan de trabajo de 12 semanas que tiene como prioridad los objetivos de los entrenadores, y se trabaja de manera personalizada. Se trabajó de manera personalizada con algunos jugadores, se identificaron jugadores con riesgo de lesión y se diseñó el trabajo de recuperación personalizado. Se volvió a evaluar a las 12 semanas. ¿Y qué sucedió? Aquí les muestro de manera agrupada para cada categoría. Rangos de movimiento mejoraron, sobrecarga y dolor mejoró, la activación muscular mejoró, la potencia mejoró, la velocidad mejoró y la agilidad no mejoró. Entonces, de 6 parámetros, 5 mejoraron. En otra categoría, 4 de 6. En otra categoría, en los 6 parámetros, mejoraron. ¿Qué utilizamos? ¿Qué tecnología utilizamos? Bueno, la tecnología que utilizamos en la activación de grupos musculares, electromiografía de superficie. En el caso de la potencia, el acelerómetro inercial. Y en el caso de velocidad, pues fotoceldas. Todo eso lo integramos para tener los datos, bueno, las evaluaciones en la primera y en la segunda evaluación. Pero muy importante, pues tenemos un equipo de trabajo entrenado y participando y trabajando de manera coordinada y en armonía. Ok, ¿qué pasa con pacientes neurológicos? Bueno, con pacientes neurológicos les voy a poner un ejemplo del sistema de rehabilitación infantil Teletón, donde se tiene un sistema optoelectrónico antes de 8 cámaras y ahora ya de 8 cámaras.
Bien, con ese sistema se obtiene este tipo de reconstrucción. Este tipo de reconstrucción nos permite obtener la cinemática del lado izquierdo, lado derecho y compararlo, está en gris, contra lo normal. Estos datos corresponden a este paciente. Lo van a ver, donde la parte izquierda está más afectado que la pierna derecha. Esta información del reporte se envía a los médicos acompañantes y ellos lo suman como una herramienta a su trabajo clínico y generan los programas de trabajo. Este paciente en particular regresó 8 meses después y después de una cirugía y el proceso de rehabilitación, correspondiente, y aquí lo ven caminando y aquí lo ven en condiciones previas. Entonces, la diferencia es muy notable. Mejoró sustancialmente. Hasta podría decir, no necesito tecnología para saber que obtuve esas mejoras. Pero, ¿de qué, cuánto se logró y de qué manera? Entonces, aquí está el antes y el después. Y en el caso de la cadera y rodilla se puede observar las mejoras que se obtuvieron. Entonces, la tecnología me permite medir y comparar y establecer nuevas áreas de oportunidad clínica. También desarrollamos un protocolo de gateo, en este caso de neurodesarrollo, enfocado al neurodesarrollo para medir los espacios, los parámetros de tiempo y espacio del gateo en una población normal. Y esto que generó, pues, una publicación. Y, a su vez, los datos de referencia para poder hacer comparativos contra poblaciones con anormalidad. Se puede utilizar también en el alto rendimiento. Les muestro un ejemplo de alto rendimiento. Utilizo el ejemplo de Edgar Navarro. Es un atleta paralímpico que ya ha ganado en 2016, ganó medalla de plata y medalla de bronce. Ok. Para hacer ese estudio en el 2018 se conformó un grupo de medicina física y rehabilitación, medicina del deporte, entrenamiento de fuerza, fisioterapia deportiva y biomecánica. ¿Qué hicimos? Pues medir kinesia, Pavel Loesas, el encargado, la parte de esfuerzo. La doctora Yasmín se encargó de la parte de la evaluación cardiometabólica, la prueba de esfuerzo. Aquí están realizando la prueba de esfuerzo. Y la parte de fisioterapia la realizó la licenciada Mónica Beaupertuis, y donde es la entonces, el control que haces, lo haces con medir la estabilidad y fuerza del núcleo corporal, medir la estabilidad y fuerza de la cintura escapular, medir rangos de movimiento. En el tema de fuerza, que se encargó el licenciado Brian Corona, con diferentes cargas se midió la velocidad del desplazamiento de la carga para calcular el 1RM sin hacer el 1RM, y después con series de repeticiones se identifica la zona de trabajo y el número de repeticiones óptimas para el caso de la máquina de polea para el remo. Lo mismo se hizo para el press de pecho con máquina de polea, estimar el 1RM y después estimar el número de repeticiones con la carga óptima. Este es despega la barra de cómo se hace con este 1, sistema. 2, se mide la velocidad del desplazamiento de la carga. La parte biomecánica, pues hacer el estudio, ya les había mostrado previamente algo de velocidades angulares, agarre, y que hacen propuestas. Esas propuestas, no voy a entrar en detalle porque es un plan, todavía sigue en progreso, va hacia 2020, pero incluye temas de movilidad, fuerza, resistencia, nutrición. Y este es el equipo de trabajo que participamos en la propuesta, es decir, trabajo multidisciplinario. ¿Y cuál es el objetivo general? Reducir los tiempos de competencia,
Estos eran los tiempos de competencia, estos eran los objetivos, los récords mundiales. O sea, él ya ganó plata y bronce. Él quiere ir por el oro en los próximos Juegos Olímpicos, que serán en 2021. En las evaluaciones que se hicieron después de la primera fase de trabajo, mejoró el tiempo, se disminuyeron los tiempos en 100 metros, en 200 metros, y en mayo de 2019 ganó el oro en la competencia de atletismo. Es un campeonato mundial donde estaban todos los que van a estar en los Juegos Olímpicos. Y después, en noviembre del 2019, consiguió la plaza para los Juegos Olímpicos. Es decir, él ya tiene su puesto en los Juegos Olímpicos. ¿Qué fue importante? El trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, entender que los equipos, que la biomecánica lo único que hace es poner datos a disposición del grupo, del equipo de trabajo. Es decir, intentar hacer biomecánica aplicada. ¿Quiénes son los héroes? Pues por supuesto que Edgar Navarro, en este caso, el atleta, y su entrenadora, Lluvia Navarro. Ellos son los que hacen el trabajo. Ellos son los que convierten los datos de biomecánica en una herramienta clínicamente útil. Conclusiones. Pues que para poder hacer biomecánica aplicada, independientemente de la tecnología, se requiere el trabajo en equipo. Entender que necesitamos estar en un constante aprendizaje, utilizar tecnologías que sean simples de utilizar, que sean claras, transparentes, que no nos quiten el tiempo, que en los grupos de trabajo haya comunicación, confianza, un seguimiento para poder brindar mejores soluciones y mejor atención a los pacientes, a los especialistas, a través de un trabajo multidisciplinario, eficiente y eficaz. Quiero dar las gracias a Acrópolis por invitarme a dar esta sesión y concluyo. En cualquier valoración clínica debe de existir clínica biomecánica, debe de haber una historia clínica, exploración física, evaluaciones funcionales no instrumentadas. Esto es muy importante. Y de ahí las evaluaciones funcionales instrumentadas. Darle orden, disciplina, tener una metodología para poder tener rastreabilidad de los datos y evidencia de lo que hacemos. Y ahora sí, pues les doy las gracias a Acrópolis por haberme invitado. Espero poder haber aportado algo. Les dejo mis datos de teléfono, de correo electrónico, de Instagram, de Facebook, para cualquier pregunta que quieran hacer. Y si tienen algunas preguntas, pues ahorita podemos ir adelante con algunas de ellas. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, por todo este conocimiento que nos ha regalado esta tarde. Vamos a iniciar la sesión de las consultas. Tenemos por aquí. Tenemos una pregunta de Alejandro Córdoba. Buenas tardes, desde Ciudad de Panamá. ¿Qué importancia tiene la sincronía entre los sensores interciales, EMG, cámaras infrarrojas y plataformas como las de baropodometría? Ok, la sincronía es fundamental. Es algo que debe de ser un requisito. Entonces, cuando tenemos sistemas que se construyen a partir de diferentes plataformas o diferentes fabricantes, lograr la sincronía entre los diferentes elementos es muy difícil. Y normalmente, si estamos en clínica, si estamos con paciente, eso no es adecuado. Es necesario tener sistemas que estén sincronizados de manera automática. El video, la cinemática, la electromiografía, para tener datos de manera inmediata. Si no está sincronizado todo, se necesita hacer un procesamiento de datos y entonces tal vez en una semana haya un reporte. Entonces, que esté sincronizado todos los
los generadores de datos o todas las plataformas tecnológicas es fundamental. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta por acá desde Argentina. Saludos para Argentina. ¿Qué protocolo de marcadores usan para el análisis de la marcha clínico y qué método utilizan para la estimación del centro articular de la cadera? Ok. El protocolo que utilizamos es el conocido como protocolo Davis, Helen-Hayes, en su modalidad corto o largo, bueno, simple o completo. El simple abarca de la cintura hacia abajo, incluye la pelvis, por supuesto, y en el completo incluye espalda y hombro. Y ese es el que más utilizamos. Para calcular los centros de rotación articular, no lo hacemos. Ese es un trabajo de biomecánica, pero de biomecánica de la tecnología. Es decir, los sistemas nos deben de ofrecer ya esa solución. En clínica no deberíamos estar entretenidos en estar haciendo un cálculo del centro de rotación. Esto es un trabajo para los desarrolladores, para quien hace tecnología desde la trinchera de la ingeniería. Entonces, en un sistema clínico necesitamos un sistema que eso ya lo tenga resuelto. Y por fortuna, sí los hay. Y entonces, bueno, nosotros tenemos años utilizando un sistema que esa parte ya viene resuelta. Clínicamente, nunca lo hemos tenido que intentar resolver. Bueno, muchas gracias. A ver, por acá tenemos otra pregunta. Carlos Murcia, a ver, dice, muy interesante el tema, ojalá tengan pensado una segunda parte orientada al análisis de movimiento con software. Saludos desde Colombia. Por acá buscamos una preguntita, tenemos muchos saludos y felicitaciones. Supuesto. Gracias. A ver, por aquí dice, manejan desde el Laboratorio de Análisis de Movimiento del CRIT un protocolo de salto utilizando laboratorios BTS. Saludos desde Colombia. Saludos a Colombia. Ok, para los protocolos de salto, básicamente utilizamos el protocolo de Bosco y lo hemos hecho de muchas maneras. Lo hemos hecho utilizando el laboratorio sin acelerómetros, es decir, midiendo el desplazamiento de un marcador colocado en la zona del sacro. Entonces, es muy fácil hacer el cálculo del desplazamiento, velocidad y estimación del tiempo de vuelo. Y pues es muy simple. Si tenemos una plataforma de fuerza, se puede hacer con una plataforma de fuerza, sin el marcador, sin la cinemática o con el marcador. Obtenemos mucha información si combinamos el marcador con la plataforma de fuerza. Cuando utilizamos la plataforma de fuerza, ya tenemos otros elementos adicionales a la velocidad o a la estimación del tiempo de vuelo. Tenemos un parámetro muy utilizado en el deporte, que es la velocidad con la que se desarrolla la fuerza en los primeros milisegundos, específicamente en los 250 primeros milisegundos en que inicia el movimiento, que es donde necesitamos tener un rápido desarrollo de la fuerza. Si eso no se da, entonces la explosividad está comprometida y con una plataforma de fuerza podemos medir eso de manera puntual. También se puede medir el efecto al momento del aterrizaje, las fuerzas desarrolladas con el trabajo excéntrico. Y si tenemos un acelerómetro, pues que es de muy bajo costo, entonces, pues de hecho ahora lo hacemos básicamente con el acelerómetro, a menos que necesitemos de manera específica medir la fuerza, la velocidad de fuerza aunque se desarrolle la fuerza, utilizamos la plataforma. Pero con un acelerómetro se obtienen muy bien los datos de todo el protocolo de Bosco. Bueno, muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Raúl Alejandro Díaz. ¿Han resuelto el análisis de los gráficos en el plano transversal clínicamente?
O sea, en el plano transversal, sí, si tenemos para miembros inferiores está totalmente resuelto. Y ya viene incluido, o sea, lo tenemos disponible. Normalmente, por ejemplo, para el caso de la rodilla, no se grafica más allá de la flexión-extensión, pero tenemos disponibles las rotaciones de rodilla y la medición de valgo y varo de rodilla. Eso está disponible para cada una de las articulaciones, para tobillo, para rodilla, para cadera, y se tiene lo mismo ya para hombro. O sea, los tres movimientos en los 3 planos anatómicos, sagital, coronal y frontal. Transversal, perdón. Bueno, por aquí vamos con Leidiana Batista, que nos dice pues que quedó con ganas de escuchar un poco de neurodesarrollo, pero que le parece interesante el tema de la evaluación del gateo biomecánicamente, que cómo podría o cómo le sugiere a usted que podría recibir más información sobre el análisis del gateo. Que me escriban, mándenme un correo o un mensaje de WhatsApp. Es todo un tema bastante apasionante. De hecho, actualmente estamos reiniciando una colaboración con el Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, donde hay un grupo de trabajo que realiza específicamente estudios de neurodesarrollo. La doctora Harmony es la encargada de ese grupo de trabajo y ahora ya estamos nuevamente acercándonos a esa unidad. Entonces, otra vez, el punto es, de manera individual, aun cuando por grupos, es muy difícil alcanzar todo el conocimiento. Y por eso somos tan entusiastas y nos gusta hacer trabajos de colaboración y en equipo. Bueno, muy bien, muchas gracias. Seguimos, otra consulta. Si no tengo la plataforma de baropodometría, ¿podría realizar un análisis de pisada con las plataformas de fuerza? No, la plataforma de fuerza me da un dato, un vector resultante, es decir, un solo punto. No me da toda la distribución de presión plantar. Son diferentes tecnologías y los datos que se obtienen son diferentes. En la plataforma es un vector de fuerza, un punto, y en el baropodómetro son una matrícula de sensores de presión y me permiten ver esa distribución de presión plantar. Entonces, en el baropodómetro, distribución de presión plantar. Y en la plataforma de fuerza, el vector resultante, que es vertical, medio lateral y anteroposterior. Muy bien, doctor. Por acá arriba se me había quedado una pregunta de Cristian Arias. Nos consulta si el dispositivo G-Walk sirve para evaluar CMJ o es mejor el Ginkgo Optogate. Los dos los conozco, los dos los he utilizado. En condiciones clínicas me parece más amigable el G-Walk. Los dos son muy buenos, ambas son tecnologías italianas, pero si quiero evaluar, por ejemplo en el caso, si quiero evaluar 200 individuos en un día, sin duda me voy con G-Walk, porque necesito datos muy rápidos. Ahí sí es una diferencia importante. Bueno, vamos a hacer un par de consultas más de las que tenemos aquí. Diana Alejandra Tafur Gutiérrez nos consulta que si ya tienen resultados o programas con el uso del equipo de Context en pacientes neurológicos. ¿El Compex? Context. A ver, ilústrenme un poco más del Context. Diana, por favor, si nos ayudas un poquito ahí ampliando puede ser Context, podría ser la isocinesia. ¿Se refiere al equipo Context de isocinesia? Context. Ok. En el equipo de isocinesia, el
hay diferentes marcas, bueno, pero en general el equipo de isocinesia hay protocolos ya establecidos. En el caso del estudio que les presenté, el doctor Pavel Loesa tuvo que desarrollar un protocolo específico, un protocolo que no existía. Es por eso que necesitamos hacer alianzas con especialistas de cada área. Y ese protocolo que utilizamos con Edgar Navarro, el atleta de silla de ruedas, es un protocolo que no existe. Lo desarrolló el doctor Pavel y lo mismo el que hizo la doctora Yasmín. Cuando les dije, vamos a hacer evaluaciones con este atleta, me dijeron, ¿y cómo le vamos a hacer? Les dije, no lo sé. Ustedes son los expertos en isocinesia y en pruebas de esfuerzo. Y sé que lo van a resolver. Y lo resolvieron. Muy bien, por acá tienen muchos saludos, doctor, y muchos lo están felicitando mucho. Así Gracias. que vamos a pasar por aquí. Saludos desde Colombia. Y tenemos por aquí una pregunta. ¿Qué datos podríamos tener con la utilización de electromiógrafos de superficie biométrica? ¿Algún software que recomiende para estudios con estos electromiógrafos? Ok, ¿qué tipo de estudios se pueden hacer con electromiografía? Muchísimos. No solamente el de marcha, carrera, o hay en el sistema que nosotros utilizamos, que es el sistema BTS, tiene una modalidad de retroalimentación. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, hacemos mucho trabajo isométrico en condiciones de evaluación o en condiciones de entrenamiento o de rehabilitación, y necesitamos saber si los músculos están activados. Entonces, una modalidad de retroalimentación permite decirle al atleta, al paciente, que lo está haciendo y que lo está haciendo en la intensidad adecuada. O podemos identificar cuál es el mejor ejercicio terapéutico, las condiciones para que se activen los músculos que se quieren activar. Muchas veces nos hemos dado cuenta que se hacen ejercicios, por ejemplo, para glúteo mayor, y dicen, este ejercicio va a activar el glúteo mayor, y no se activa el glúteo mayor, y entonces, inclusive en mis clases, pongo a mis alumnos de maestría, pues pasa y dime cuál es el ejercicio con que vas a activar el glúteo mayor de manera funcional. Y bueno, la electromiografía se vuelve algo muy importante. ¿Qué software, qué sistema recomiendo? Bueno, yo recomiendo lo que he usado en los últimos 20 años, BTS, sobre todo por la facilidad con que obtengo los datos para uso clínico. Y ¿qué otras aplicaciones? Por ejemplo, ahora hay un estudio donde se asocia la tendinopatía del tendón de Aquiles de manera específica con el nivel de actividad muscular. En condiciones de tendinopatía, la actividad muscular aumenta hasta un 25% en comparación con los casos sin tendinopatía. Entonces, sirve también como un seguimiento del proceso de rehabilitación. Bueno, doctor, culminamos con esta capacitación interesantísima. Estamos muy agradecidos, el equipo de Acrópolis Capacitaciones, por tener este expositor de lujo y por contar con la audiencia de todos ustedes. Muchas gracias a todos los países. Hemos recibido con mucha alegría todos los mensajes felicitando al doctor y bueno, esperamos contar con usted próximamente. A ver, aquí en el chat, que veo que hay otras preguntas, voy a poner mi correo electrónico para todas las, con minúsculas, de villa@gmail.com. Entonces, por favor, con toda confianza, escríbanme y yo quedo a sus órdenes. Gracias, Acrópolis, por la invitación. Y si hay una segunda parte de esta charla, para mí sería un gusto poderlo hacer. También. Hasta luego, doctor. Hasta luego a todos y muchas gracias. Gracias. Hasta luego.